Hola, Dios te bendiga. Es agradable estar de regreso con un nuevo video presentando verdades bíblicas de suma importancia. Esta vez vamos a analizar el tema los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si estos 10 principios, estos 10 mandatos divinos del Decálogo, los 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra, pues si están o no están vigentes en el Nuevo Testamento. Hemos venido presentando una serie y voy a dejar en la descripción de este vídeo los links, los enlaces de los videos anteriores por si usted tiene deseos o curiosidad de ver lo que se ha presentado hasta esta ocasión sobre esta temática de la obediencia a la ley de Dios y los mandamientos, del carácter de Dios en cuanto a este punto específico que enseña la Biblia en cuanto a la obediencia a la ley moral de Dios, al decálogo, a los 10 mandamientos. Y ahora lo que nos interesa entender en esta ocasión, en este video, es si estos 10 mandatos, estos 10 mandamientos, están vigentes en el Nuevo Testamento. Porque ningún cristiano duda que esta ley fue obedecida y se instó siempre al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a obedecer los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero algunos cristianos tristemente enseñan que cuando Cristo murió en la cruz, ya en el Nuevo Testamento, pues los cristianos, los gentiles que fueron conversos a la verdad de Dios, al Evangelio, pues ya ellos no tienen la obligación de cumplir con los 10 mandamientos. Y lo que queremos ver es la realidad al respecto. ¿Qué tan vigentes y qué tan necesarios son los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento? ¿Qué se dice sobre cada uno de esos mandamientos? Y si están vigentes o no para los cristianos, o sea, para nosotros hoy en día. Y lo que vamos a hacer es algo sencillo. Vamos a ir mandamiento por mandamiento y vamos a ver lo que el Nuevo Testamento tiene que decir al respecto. Yo les aconsejo ver los videos anteriores porque ahí hemos presentado ciertos principios, una base que nos va a ayudar a entender la relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo, cómo funciona la naturaleza de Dios, cómo opina Dios acerca de lo que son las leyes de carácter moral para su pueblo. Y bueno, queremos analizar qué dice la Biblia en cuanto a este aspecto de manera específica. Bien, el primer mandamiento, si usted lee allí en Éxodo capítulo 20, pues encontrará que el primer mandamiento que se nos ordena está relacionado con no tener otro Dios. O sea, no debemos tener un solo Dios. Ese Dios es Jehová. Y no puede haber otro Dios aparte de él. La pregunta es, ¿está ese mandamiento vigente en el Nuevo Testamento? Dice allí en Mateo 4:10 lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. De esta manera es evidente que Jesús está reconociendo solo al Señor, a Dios, como el único Dios verdadero, el único digno de recibir adoración y de recibir nuestro servicio. Así que es evidente que no debemos tener otros dioses. Jesús con esta respuesta, de hecho está citando el Antiguo Testamento, le estableció claramente que este mandamiento está vigente y nadie pondría en duda ese mandamiento. De hecho, este mandamiento no se cuestiona, a pesar de que algunos creen que la ley de Dios de alguna forma quedó anulada o abolida. Aún así sostienen que ciertos mandamientos, pues de una forma indiscutible, pues hay que continuar observándolos. Y este es uno de ellos. El primer mandamiento del Decálogo dice que no debemos tener otros dioses, y así lo establece también el Nuevo Testamento. Y muchos cristianos así lo creen. Otro texto sería 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. No lo voy a leer. Ya presenté una evidencia en cuanto a este primer mandamiento. Este es otro texto que comprueba
que este primer mandamiento del decálogo pues está vigente. Es 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Ahora vamos a ver en cuanto al segundo mandamiento. El segundo mandamiento prohíbe la veneración, la adoración a las imágenes, prohíbe la idolatría, podríamos decir. ¿Y qué tiene que decir en el Nuevo Testamento al respecto? Vamos a leer, por ejemplo, un texto, está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan 5, 21. Dice ahí, un texto bastante corto, sencillo, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. O sea, un ídolo es una imagen, es un muñeco que se arma de yeso, de diferentes materiales, no vamos a caer en detalles, que es con el fin de inclinarse, postrarse ante este objeto para rendir alguna especie de culto, veneración o adoración, que al final viene siendo la misma historia, es igual idolatría, y lo prohíbe claramente el segundo mandamiento del decálogo, donde dice que no debemos hacer ninguna imagen con fines de idolatría o de adoración, de representación de ningún objeto, de ningún animal, ya sea que esté en la tierra o en el cielo. No debemos inclinarnos ante ellas para venerarlas o adorarlas o orarles o pedirle algo. Esto está claramente establecido. Y el Nuevo Testamento así lo confirma. Vemos este texto, dice: guardaos de los ídolos. Y podríamos citar otro texto más, por ejemplo, Hechos 17, 29. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29. Dice: y siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. O sea, a Dios no se le puede representar de ninguna forma mediante alguna escultura, mediante algún trabajo artístico, un muñeco, podríamos decir, una imagen, una estatua o un ídolo. Esto está claramente prohibido también en el Nuevo Testamento. Otros textos que podrían confirmar esta vigencia aún del Nuevo Testamento, de este mandamiento del Nuevo Testamento, podría ser 1 Corintios 6, 9, el capítulo 10, versículos 7 al 14, 7 y 14, Romanos 2, 22. Todos estos pasajes también hablan en cuanto a la idolatría y la veneración a las imágenes, a los ídolos, a las estatuas. Así que llevamos ya 2 mandamientos del decálogo de la ley moral de Dios que aún están vigentes en el Nuevo Testamento, y aparecen textos donde los escritores, el autor que está detrás, amonesta de alguna forma a obedecer y cumplir ese mandamiento. Vamos a ver el tercer mandamiento, que nos habla acerca del sagrado nombre de Dios y de no tomar su nombre en vano, de no blasfemar, podríamos decir, su nombre. Podríamos leer, por ejemplo, 1 de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 1. Dice allí, primera de Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Así que se amonesta aquí a que el nombre de Dios, pues, que no sea blasfemado. Y se habla, por ejemplo, mediante esta práctica de los que están, por ejemplo, bajo el yugo de esclavitud, que deben tener a sus amos por dignos de todo honor, porque de lo contrario sería blasfemado el nombre de Dios. O sea, hay muchas formas de blasfemar el nombre de Dios, de tomar el nombre de Dios en vano, de ofenderlo a Él, a su nombre. Entonces, con nuestra actitud nosotros podemos violar este mandamiento, y es lo que se nos amonesta aquí. Pablo, quien es el escritor de estas cartas a Timoteo, pues nos amonesta a que con nuestra conducta nosotros honremos siempre el nombre de Dios. Se puede blasfemar con la boca, se puede blasfemar también con el carácter, con la práctica, con la conducta. Así que nuevamente queda demostrado que este mandamiento
está vigente aún en el Nuevo Testamento, el hecho de no tomar el nombre de Dios en vano, no blasfemar su nombre. Podríamos citar, por ejemplo, otro texto, y usted tendrá la oportunidad de leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 20. Y Apocalipsis también, Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. Apocalipsis 17, versículo 3. Así que el hecho de no tomar el nombre de Dios en vano, de no blasfemar su nombre, pues aún está vigente también en el Nuevo Testamento. Así que llevamos 3 mandamientos de la ley moral de Dios, del decálogo, pues que están claramente confirmados en el Nuevo Testamento. Ahora, hay algo, y voy a hacer una pausa aquí para saltar al 5.º mandamiento, porque quiero dejar el 4.º mandamiento para el final por cuestiones conflictivas en cuanto a doctrina. Hay algo que sucede aquí y esta es la razón por la que se hace este estudio. Como presentaba, explicaba, mejor por así decirlo, como explicaba en el video anterior, la mayoría del mundo cristiano se rige por un principio que les dice que todos los mandamientos que estaban establecidos en el Antiguo Testamento están abolidos, a no ser que se demuestre lo contrario en el Nuevo Testamento. Entonces, si el Nuevo Testamento no habla acerca de ese mandamiento y especifica de que todavía hay que cumplirlo, pues ellos consideran que ese mandamiento fue abolido por la cruz, o sea que ya no hay que guardarlo. Y esto te crea un problema grave porque puede ser que Dios no haya visto la necesidad, porque es algo que estaba claro y obvio por declaraciones anteriores, no vio la necesidad de volver a pronunciar o a exigir, demandar la obediencia a un mandamiento, porque era de común observancia, y no vas a encontrar en el Nuevo Testamento una pronunciación nueva de esa ley, de esa ordenanza, y vas a pensar que no hay que cumplirlo por esta idea que tienes, y vas a estar pecando contra Dios, violando un mandamiento que Él nunca ha dado la autorización de dejar de cumplir. Entonces este es un principio peligroso. Por otro lado, yo considero que el principio correcto es que todos los mandamientos de la ley de Dios están pues vigentes y hay que guardarlos, hay que observarlos, a no ser que el mismo Nuevo Testamento o alguna otra parte de la Biblia nos hable específicamente de ese mandamiento y explique pues que ya no hay que continuar observándolo, ya no hay que cumplir con esa práctica, ese ritual o esa ley. Así que la idea básica, en resumen, es que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, a menos que se demuestre por el Nuevo Testamento o alguna otra parte en la Biblia que dicho mandamiento específico ya no hay que seguir cumpliéndolo. Entonces, muchos cristianos, cuando se trata el tema del decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, pues consideran que no hay que guardarla en el Nuevo Testamento. Y si no se repite ese mandamiento, si no se habla acerca de ese mandato, pues no lo cumplen, o sea, no ven la necesidad de obedecer a Dios en ese mandamiento específico. Pero ya llevamos 3 mandamientos del decálogo, de la ley moral de Dios, que hemos demostrado que el Nuevo Testamento los menciona, los ordena, nos manda a cumplirlos, y están vigentes aún en el Nuevo Testamento, a pesar de que no hay una orden directa, o sea, Dios no se pronunció desde el cielo, no los escribió nuevamente en tablas de piedra para los que vivían en el Nuevo Testamento. O sea, eso como tal no existe una orden, una pronunciación nueva de Dios, señalando que hay que cumplir nuevamente esos mandamientos. Simplemente se consideran vigentes porque así lo fueron desde siempre en el Antiguo Testamento, desde que Dios ha presentado su voluntad, su definición moral acerca de lo que es correcto o incorrecto. Ahora saltemos al 5.º mandamiento. El 5.º mandamiento dice que debemos honrar a los padres. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 19, 19. Allí en Mateo 19, 19. Dice ahí: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, 19 lo dice directo y son palabras de Jesús. Honra a tu padre y a tu madre. Así que Jesús reconoció
De hecho, hace una señalación de varios mandamientos que están directamente mencionados en el Decálogo como mandamientos vigentes. Y estamos hablando ya en la experiencia de Jesús. Dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea que el Nuevo Testamento sí hace una mención directa de muchos mandamientos y los presenta como mandatos que están aún vigentes para la vida del ser humano. Hay que cumplirlos aún. Y Jesús dijo claramente que debemos honrar a los padres. Así que el quinto mandamiento pues está vigente. No se discute. Eso es un mandamiento que es claro que hay que seguir cumpliendo. Nadie va a poner eso en tela de juicio. Ahora vayamos al sexto mandamiento. Dice el sexto mandamiento, no matarás. Ahora, ¿será que hay que cumplirlo en el Nuevo Testamento también? Bueno, parece casi absurdo o innecesario tener que demostrar que en el Nuevo Testamento este mandamiento está vigente y algunos otros más, porque nadie lo discute, nadie entra en conflicto por estos mandamientos. Todo el mundo, a pesar de que algunos tengan la creencia de que la ley moral de Dios de alguna forma fue abolida o anulada y que ya no tenemos, no estamos bajo la esclavitud, y esto es un error por completo, pero la esclavitud, esta expresión es errada. Considerar que hay que cumplir con estos mandamientos, considerarlo un yugo de esclavitud, pues es una idea descabellada. ¿Cómo puede ser esclavitud para mí no querer matar a mi hermano o no querer robarle? Pues algunas personas se expresan de que los que están bajo esta ley, no sería la palabra más correcta, los que quieren guardar esta ley, pues están bajo esclavitud. Pero no es eso lo que presenta realmente la Biblia o lo que enseña realmente. Estar bajo la ley tiene otro significado, no voy a caer en detalle ahora. Pero en fin, el sexto mandamiento, no matarás, a pesar de que muchos consideran que esta ley murió o desapareció cuando Jesús murió en la cruz, pues creen que de alguna forma hay que seguir cumpliéndola. Entonces como que se forma aquí un dilema un poco raro, porque mientras que dicen que la ley fue abolida y que ya no tenemos la obligación de cumplirla, pues ciertos mandamientos de su selección, porque mientras que ignoran uno o dos, los demás los enseñan a cumplirlo, entran en conflicto con su propia creencia, con su propia doctrina, mientras que por un lado te dicen que la ley completa fue anulada, fue abolida, al mismo tiempo tratan de rescatar ciertos mandamientos de la ley como que sí están vigentes y hay que seguir cumpliéndolos. Así que el problema particular es con ciertos mandamientos que por conveniencia humana algunas personas escogen ignorar, rechazar esos mandamientos. Y lo triste es, lo complicado de esto es que pertenecen al mismo decálogo, o sea, la misma serie de 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra. No creo que tengamos nosotros los seres humanos la autoridad para definir qué mandamientos están vigentes y qué no, qué debemos seguir cumpliendo. No, creo que es Dios quien tiene que definir esto. Y en cuanto a su ley moral, a los 10 mandamientos, pues estamos comprobando en el Nuevo Testamento, con evidencia presentada del Nuevo Testamento, que sí están vigentes y que sí hay que seguir cumpliéndolos. Romanos 13, 19, vamos a leer allí, en Romanos capítulo 13, versículo 19. No debe ser el versículo 19, perdón, Romanos 13, 9. Tenía el 1 adelante, cometí un error aquí de escritura. Romanos 13, 9 dice ahí, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo está hablando directamente de los mandamientos que tienen relación con nuestro prójimo, o sea, es la relación horizontal, por así decirlo, que hay entre un ser humano y otro. Así que, bueno, yo creo que ahí se fue el sexto mandamiento, se fue el séptimo mandamiento, que habla de no cometer adulterio, aunque aquí no se mencionó ese mandamiento, pero bueno, vamos a leer el texto.
pero sí se habló de no hurtar, que es el octavo mandamiento. Se habló de no codiciar, que es el 10º mandamiento. Así que nos faltaría ver una evidencia acerca del 7º mandamiento, que es no adulterar, no cometer adulterio. Vamos a ver, está en Mateo 19:8. Ya que, bueno, lo que quiero es avanzar en el tiempo. Romanos 13:9 mencionó varios mandamientos que sí están vigentes en el Nuevo Testamento, que sí hay que cumplir. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, pues hay que cumplir con estos mandamientos. Mateo 19:8, Mateo 19:8, dice ahí: y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otro, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que los versículos 8 y 9 de Mateo 19 hablan acerca del adulterio y de la salvedad que hay. Bueno, todo el contexto habla de la única condición que justificaría una separación de un matrimonio. Así que el adulterio es mencionado claramente en el Nuevo Testamento. Jesús habló mucho acerca de eso, por ejemplo en Mateo 5, 27 al 30. Mateo 5 dice ahí: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que Jesús enseñó claramente la vigencia de este mandamiento. Es el 7º mandamiento, no cometer adulterio. Bien, así que entonces estamos ya, vimos que el 6º mandamiento, no matarás, está vigente. Vimos que no adulterar está vigente. No hurtar, lo mencionaba Romanos 13:10, 9 y 10. No mentir. ¿Qué tal acerca de no mentir? O sea, no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Está también mencionado allí en Romanos 13:9, porque dice ahí: cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que si amas a tu prójimo, no vas a andar por ahí blasfemando o, como dice el mandamiento, mintiendo, hablando falsedades, mentiras acerca de tu prójimo para dejarlo de una forma mal vista. Y no codiciar también fue mencionado allá. Así que vimos que el decálogo de la ley moral de Dios, que fue escrita en tablas de piedra, resume estos mandamientos que Dios mismo escogió para escribirlos en tablas de piedra, ya que también aparecen en toda la ley de Moisés, la ley escrita en el libro. Pues el decálogo, los 10 mandamientos que estaban en 2 tablas de piedra, esos 10 mandamientos, al menos hemos visto 9 de ellos, están vigentes en el Nuevo Testamento. Ahora, el punto de conflicto es un mandamiento específico que por alguna razón me lo salté, y es el 4º mandamiento. Es este y el 2º mandamiento, pero mayormente este 4º mandamiento es el mandamiento más rechazado por parte del mundo cristiano, y se cree pues que no está vigente, que no debemos cumplirlo. Y generalmente cuando se enseña la doctrina de que la ley fue clavada en la cruz o abolida por la muerte de Cristo, y que ya no tenemos que estar obedeciendo los mandamientos, de los 10 mandamientos, y que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y todas estas frases, estas expresiones doctrinales, todas estas enseñanzas tienen un fin común, y es liberarnos, por así decirlo, entre comillas, de la observancia a los 10 mandamientos. Pero las mismas personas que enseñan esto, pues no se refieren a todos los 10 mandamientos. Hablan exclusivamente del 4º mandamiento, como si la expresión ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o la ley que fue clavada de alguna forma en la cruz, tuviese cierta distinción entre mandamientos y fuera aplicable solamente al 4º mandamiento de la ley de Dios. O sea que de alguna forma, aunque la ley fue abolida, fue anulada, fue clavada en la cruz, hay que seguir cumpliéndola casi todo, o sea, al menos 9 de esos 10 mandamientos. ¿Cuál es el problema entonces con el 4º mandamiento? ¿Será que lo único que fue clavado en la cruz fue el 4º mandamiento? Lo único que fue, ya no estamos bajo la ley, significa ya no estamos bajo el 4º mandamiento. No podemos ser selectivos.
Y es evidente de que estas expresiones bíblicas de no estar bajo la ley sino bajo la gracia, y si alguna ley que fue clavada en la cruz, no significa que la ley de los 10 mandamientos ya no debe ser obedecida, ni que estos mandamientos hay que cumplirlos, porque hemos demostrado que en todo el Nuevo Testamento cada uno de los 10 principios de la ley de Dios están vigentes. Y lo que vamos a hacer ahora es demostrar que el cuarto mandamiento también estaba vigente en el Nuevo Testamento. Quizás un texto bastante sencillo y directo sería Mateo 24:20. Es Jesús quien escribe, quien pronunció esta palabra. Mateo 24:20 es Mateo quien escribe, porque nos relata su evangelio, la historia. Mateo 24:20, allí leemos una declaración de Jesús. Dice ahí, y les dice a sus discípulos: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, ¿de qué huida está hablando? El contexto nos señala un evento que Jesús predijo que pasaría en Jerusalén en la historia, y es la destrucción del templo, y también se refería a los eventos del tiempo del fin, justo antes de su segunda venida. Así que, hablándonos de un evento escatológico, de un evento futuro que ocurriría en Jerusalén, la destrucción del templo, y de su segunda venida, Jesús nos señaló que para ese entonces debemos orar y velar que el momento de huir, de escapar de la persecución, no nos sorprendiera ni en invierno ni en día de reposo, lo que equivale a día sábado. Y esto es un mandamiento de Jesús. Tenemos que estar velando para que el momento de huir no sea ni en invierno ni en día de reposo. Ahora, ¿por qué diría Jesús esto? Si él sabía de alguna forma que para ese momento, y hablamos del año 70, que fue cuando fue destruido el templo de Jerusalén, y en el futuro, para su segunda venida, ya no iba a encontrar a ningún cristiano guardando el sábado, porque era necesario entonces velar que el momento de huir no nos sorprendiera en días de reposo. Pues para que no nos sorprendiera en día de reposo, tendríamos que estar señalando que ese día de reposo era el séptimo. O sea, debíamos huir cualquier otro día en la semana, pero no el séptimo. Para eso tendría que estar vigente el mandamiento del día de reposo, en esa fecha posterior a la que se refirió Jesús, vigente para los cristianos. Y bueno, así hace sentido el pasaje. Jesús esperaba que sus discípulos en el futuro estuviesen guardando el sábado todavía, cumpliendo con este mandamiento, y así esta huida, este momento de huir, no les cogiese, no les sorprendiese, ni en invierno ni en día de reposo. Así que el texto es algo irrefutable, es evidente que Jesús esperaba que sus discípulos estuviesen guardando el sábado en un evento futuro. Así que está claro que en el Nuevo Testamento el sábado fue guardado. Jesús lo guardó, de hecho, los discípulos lo guardaron, y el libro de Hechos está cargado de evidencias de cómo la iglesia cristiana en sus inicios observó el mandamiento sabático. Marcos 2:27, Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y bueno, está claro con esta evidencia hasta aquí que el sábado también es mencionado en el Nuevo Testamento como un mandamiento vigente, y que los discípulos, los cristianos, cumplieron, y que Jesús esperaba que en el futuro la iglesia cristiana estuviese guardando aún. Así que la idea de que los 10 mandamientos solamente fueron parte del Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento no tiene nada que decir al respecto, o que solamente había que guardarlos o estaban vigentes en el Antiguo Testamento pero ya no en el Nuevo, es una idea errada, es una idea falsa. Está demostrado ya con lo que presentamos el día de hoy que el Nuevo Testamento está vigente claramente, que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, están vigentes en el Nuevo Testamento. Se ordenan allí claramente a ser observados. Y aunque no vas a encontrar nunca una nueva ley escrita en tablas de piedra, aunque no vas a encontrar una pronunciación sorprendente y con señales de parte de Dios desde el cielo ordenando nuevamente los 10 mandamientos, simplemente no era necesario, porque como hemos aprendido en videos anteriores, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el carácter de Dios y su definición de lo que es bueno e incorrecto es la misma,
Si fue malo matar en el Antiguo Testamento, lo seguirá siendo en el Nuevo Testamento. Si Dios exigió la observancia del sábado en el Antiguo Testamento, pues también lo pide en el Nuevo Testamento. Así que está claro, todos los 10 mandamientos están vigentes en el Nuevo Testamento y deben ser observados. De hecho, fueron observados por los cristianos. Así que veremos en videos posteriores qué realmente significa esto de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por qué razón algunas personas se confunden en cuanto a este tema y creen que la ley, pues los 10 mandamientos ya no hay que cumplirlos. Pero es evidente que el Nuevo Testamento sí habla directamente de cada uno de los 10 mandamientos y los presenta como vigentes aún para el mundo, para el pueblo de Dios, para el cristiano y para la humanidad como tal. En Romanos capítulo 2, Pablo explica que seremos juzgados por la ley de Dios. Y esto incluye a todo ser humano, incluye a cristianos y gentiles y a judíos. Así que mi hermano, hasta aquí, esta ha sido la presentación. Vamos a ver en el próximo video la relación que tienen las obras con la salvación. ¿Qué relación? O sea, si la salvación es por fe y por gracia, ¿qué papel tienen las obras en la salvación? Espero que no te pierdas ese video, está sumamente interesante. Dios te bendiga. Maranata.